Doppelgängers. En el corazón de los mitos y leyendas, los doppelgängers son figuras envueltas en misterio, miedo y simbolismo. Desde el folclore europeo hasta relatos modernos, estas apariciones inquietantes han sembrado dudas sobre la naturaleza de la realidad, el alma y el destino. El término doppelgänger, que significa doble caminante, apareció por primera vez en la literatura alemana en el siglo XVIII, en una novela romántica alemana de 1796, escrita por Jean Paul, de 3 tomos. Sieben Cas, en la que un hombre infelizmente casado acude a su doble, quien le aconseja que finja su propia muerte. Sin embargo, relatos similares se encuentran en diferentes culturas. En la mitología nórdica, los Vardogr eran ecos de una persona viva, visibles o audibles antes de que la persona llegara físicamente. En el Egipto antiguo, el Ka representaba una copia espiritual de una persona, una esencia que podría vagar libremente. En el folclore británico e irlandés, los fetches eran dobles que anunciaban la muerte inminente de la persona original, y los etiainen del folclore finés. Las características principales de un doppelgänger son tener una apariencia exacta. El doppelgänger es idéntico en todos los sentidos, desde la ropa hasta los gestos. Comportamiento extraño. A menudo imita acciones, pero de manera inquietante, como si careciera de emociones o humanidad. E interacción limitada. Si el doppelgänger habla o actúa, suele generar confusión o temor en quienes lo encuentran. Algunos famosos de la historia reportaron el encuentro con sus doppelgängers. Abraham Lincoln relató haber visto su reflejo doble poco después de ganar las elecciones. Una figura parecía pálida y débil, lo que su esposa interpretó como un mal augurio. Johann Wolfgang von Goethe. El escritor alemán afirmó haber visto a su propio doble vestido de manera distinta, lo que interpretó como un mensaje positivo de su futuro. Emperatriz Catherine la Grande vio su doble sentado en su trono. Ordenó a sus guardias dispararle, pero el doble desapareció. El caso más famoso es el caso de Émilie Saget. Es uno de los relatos más famosos relacionados con el fenómeno de los doppelgängers. Sucedió a mediados del siglo XIX y ha sido documentado por el escritor Robert Dale Owen en su libro Footfalls on the Boundary of Another World de 1859. Émilie Saget era una profesora francesa nacida en 1813. En 1845, trabajaba en un exclusivo internado para niñas de la aristocracia báltica en Letonia, conocido como el Pensionat von Nobelke. Émilie era descrita como una docente dedicada y amable, pero algo peculiar comenzó a suceder durante su tiempo en la escuela. Sus alumnas y colegas afirmaban ver a su doppelgänger. Las estudiantes reportaron ver a Émilie en 2 lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras ella escribía en la pizarra, su doble parecía estar de pie junto a ella, imitando sus movimientos, pero sin sostener tiza. En otra ocasión, las alumnas la vieron fuera de la escuela recogiendo flores en el jardín. Al mirar dentro del aula, observaron su figura sentada en una silla, inmóvil. Las estudiantes, curiosas y asustadas, intentaron interactuar con esta copia, pero al acercarse dijeron que el cuerpo carecía de sustancia y se desvanecía al tocarlo. Se decía que cuando el doppelgänger aparecía, Émilie parecía debilitada o cansada, como si la aparición le quitara energía vital. Uno de los eventos más documentados ocurrió en una clase de bordado. Mientras Émilie trabajaba en el jardín y su doppelgänger apareció en el aula, las estudiantes se dieron cuenta de que ambas figuras se movían de manera sincronizada. Algunas se acercaron para tocar al doble, pero lo describieron como algo similar a un velo que ofrecía resistencia, pero no era completamente sólido.
El fenómeno de los doppelgangers de Émilie Saget causó tanto revuelo que los padres de las estudiantes retiraron a sus hijas del internado por miedo. Finalmente, Émilie fue despedida de su puesto debido a la controversia, aunque ella misma nunca llegó a ver a su doppelganger. Según sus palabras, solo era consciente de su existencia por los testimonios de otros. Las teorías modernas sugieren que condiciones como la autoscopía o problemas en el lóbulo temporal pueden provocar la sensación de verse fuera del cuerpo. Algunas teorías paranormales sugieren que los doppelgangers son manifestaciones demoníacas o seres de dimensiones alternas. Y algunas teorías psicológicas sugieren que el estrés extremo y el insomnio pueden causar alucinaciones que expliquen los encuentros. Quizá la mejor manera de comprender a los doppelgangers sea a través de Edgar Allan Poe en su cuento William Wilson. En esta historia, Poe narra cómo un hombre es perseguido por un doble idéntico a él, quien actúa como su conciencia moral. Este doble aparece cada vez que William toma decisiones cuestionables, hasta que en un enfrentamiento final descubre que al intentar destruir a su doble, se destruye a sí mismo. Una metáfora perfecta de la lucha interna entre el bien y el mal dentro de cada persona. Ahora hablemos de los doppelgangers en el tiempo. Los doppelgangers en el tiempo combinan el mito clásico con teorías de ciencia ficción y fenómenos paranormales. Los conceptos de esta fascinante posibilidad serían reencarnaciones cruzadas. Un doppelganger podría ser una versión de ti mismo en una vida pasada o futura, conectada a través del tiempo. Dimensiones alternas. Si múltiples líneas temporales existen, un doppelganger podría ser una versión tuya atrapada en otra era, con un momento de intersección que permita el encuentro. Deslizamientos temporales. Algunos teóricos paranormales sugieren que ciertas anomalías temporales permiten que dos versiones de una misma persona se encuentren. Investigando un poco más, surgen relatos e historias. Muchas personas afirman haber encontrado fotos o pinturas de siglos pasados que muestran a alguien idéntico a ellos. En relatos modernos, algunos dicen haber visto a versiones más viejas de ellos mismos, lo que sugiere una interacción con su yo futuro. Y apariciones retroactivas, casos en los que alguien parece haber sido visto en un pasado distante sin haber estado físicamente allí. Siguiendo esta teoría fascinante, imagina una historia donde alguien del presente encuentra su doppelganger en un retrato del siglo XIX. Mientras investiga, descubre registros históricos que detallan eventos que él mismo está viviendo ahora, como si su vida estuviera escrita en un bucle temporal. Buscando una teoría de explicación, podríamos sugerir el alma compartida. Una única esencia podría manifestarse en diferentes cuerpos en tiempos distintos. Errores del espacio-tiempo. Momentos donde las líneas temporales se cruzan brevemente. O también energía residual. Una teoría espiritual sugiere que ciertos momentos de gran intensidad emocional pueden dejar huellas que atraviesan el tiempo. Tras investigar exhaustivamente para este podcast, me encontré con una historia fascinante que ilumina el inquietante mundo de los doppelgangers. Al recorrer toda la información disponible, no puedo evitar sumergirme en una reflexión más filosófica, quizás un tanto personal, sobre los efectos psicológicos y existenciales que este fenómeno podría tener. Encontrarse con un doppelganger no es solo un evento extraño o sobrenatural. Para muchos puede desencadenar una crisis existencial. ¿Qué significa ver una copia de uno mismo? ¿Es una señal del destino, una advertencia o simplemente una ilusión? Algunas personas que han afirmado tener este tipo de encuentros narran un sentimiento inquietante de despersonalización, como si su propia identidad se fragmentara. ¿Qué pasaría si otra versión de ti actuara diferente? O peor, si tomara tu lugar.
Incluso en el ámbito psicológico, el concepto de un otro yo resuena profundamente. Representa nuestras dudas, nuestros miedos e incluso la idea de que no somos únicos ni irreemplazables. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche exploró un tema similar con el concepto del eterno retorno. ¿Y si estamos destinados a vivir nuestra vida una y otra vez, como una copia perfecta de nosotros mismos? En el caso de los doppelgangers, esta idea se lleva al extremo. ¿Y si ya no fueras tú quien vive tu vida? La paranoia, la pérdida de confianza en la realidad y el cuestionamiento de quién eres en esencia pueden acompañar estos encuentros. Para cerrar este episodio, quiero dejarte con estas preguntas. Si encontraras a alguien idéntico a ti, ¿cómo reaccionarías? ¿Lo verías como una oportunidad para entenderte mejor o lo tomarías como una amenaza? ¿Y si los doppelgangers no fueran solo un reflejo físico, sino también una sombra de tus decisiones, una advertencia de lo que podrías ser o evitar ser? Cuéntame, ¿alguna vez has sentido que hay otro tú en algún lugar del mundo? ¿O has tenido alguna experiencia inexplicable que podría relacionarse con esta idea? Me encantaría leer tus pensamientos y experiencias. Recuerda que, al igual que una sombra, los doppelgangers siempre están más cerca de lo que imaginamos. Gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte, dar like y dejar tu comentario, porque eso ayuda muchísimo a que sigamos explorando juntos estos fascinantes misterios. Nos vemos en el próximo episodio.